Hola, bienvenidos a nuestro espacio A Solas con Dios Reflexiones, un espacio que trae para todos vosotros Beatriz Garrido desde Tierras Gallegas en La Coruña. Así que os invitamos a quedar unos minutitos con nosotros y sed muy bienvenidos desde estas tierras frías en estos momentos. Bien. Hace ya bastante tiempo que leí un relato que escribió alguien, se titula El caballo volador, y lo escribió Bernard Mann del Albut. Entiendo que es algo totalmente ficticio, por lo que me vais a escuchar en estos momentos, pero tiene su miga, tiene su sabiduría humana, y de aquí podemos sacar unas cuantas cosas a las que os quiero llevar, y con ello llevaros al Señor y a un tema espiritual, ¿de acuerdo? Era un rey en esos tiempos en los que el rey mandaba y hacía lo que quería, y no sé lo que sucedió con uno de sus súbditos que lo condenó a muerte. Entiendo que cuando a uno lo condenan a muerte, hace lo que sea con tal de poder evitarlo. Me da la impresión de que el condenado a muerte era un buen truán, pero era espabilado. Entonces le dijo al rey: Majestad, y dice: ¿qué? ¿Sabes que estás condenado a morir? Y dice: sí, pero mire, yo le voy a hacer una promesa. Si usted me da un año, yo le prometo que su caballo va a volar. O sea, un atrevimiento brutal, que esto era como un imposible. Entonces, me parece muy atrevido el súbdito, me parece el rey un poco tonto, pero esto es lo que hay y está escrito por un escritor del cual os he dado el nombre, ¿de acuerdo? Y debía ser tan ambicioso, a la vez que tan un poco tonto el rey, que aceptó la propuesta. Bueno, pues vale, tienes un año, y si me haces volar el caballo, yo te perdono la vida. Entiendo que entre bambalinas, los amigos del el condenado a muerte estaban escuchando esta conversación, y cuando el rey se fue, le dijeron: pero tú, ¿qué le acabas de decir al rey? ¿Cómo vas a hacer volar su caballo? ¿Sabes que eso no puede ser? Y la contestación suya fue: mira, me da igual, el caso es ganar un año, porque en un año pueden pasar muchas cosas. Puede morir el rey, puedo morir yo, o tal vez está condenando a muerte, o puede morir el caballo. Entonces, la cosa tiene su miga y tiene su enseñanza, ¿no? Entiendo que esto está escrito, pues, para sacar una moraleja, pero que yo quiero llevarlo al terreno espiritual. Entiendo que esto es ficticio, pero os he dicho el autor, os he dicho de qué va, el título y todo esto. La verdad es que a mí no se me ocurriría una cosa semejante, pero claro, tampoco me vi en una situación de ese estilo. Pero sí es verdad que el Señor muchas veces, sobre todo a sus hijos, esos hijos fieles, nos aprieta las clavijas de un modo fuerte. Y muchas veces cuando más alguien quiere seguir, servir y ser fiel al Señor, más cosas le van a caer, por mil motivos. Y siempre viene alguien que dice, como decían los amigos de Job, del que vamos a hablar ahora: algo habrás hecho. Tal vez en alguna ocasión sea verdad y el Señor nos trata como padre, como dice la Escritura, al hijo al que quiere. Pero en la mayoría de las ocasiones ocurren cosas porque el Señor simplemente las permite por y para algo bueno en nuestras vidas. Dice la Escritura en Romanos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Hay situaciones que nos duelen mucho, o sea, puede haber un revés económico, una enfermedad, una muerte, o sea, cosas de todo tipo, ¿no?
bueno, entre comillas, no tienen nombre, son horrorosas, pero hay algo que a mí, personalmente me duele mucho, y es cuando alguien me falla, cuando alguien a quien yo le estoy dando todo lo bueno que tengo, me la está haciendo para atrás. No sé si habéis vivido alguna vez, estoy segura de que sí, la mayoría de vosotros, algo parecido. No hace mucho, un par de semanas, me tocó una predicación que estamos siguiendo sistemáticamente, de forma, bien estudiada, y yo siempre digo, bueno, a mí siempre me toca el peor de los salmos, ¿no? Porque me tocó el Salmo 109, un salmo que sabemos que está escrito por David, depende de la versión en la que lo vayamos a leer. El título más o menos es Clamor de venganza. Es un David ya anciano, al que le han pasado muchísimas cosas con Saúl, con su hijo Absalón, un hombre que cometió sus errores con su familia, con Betsabé, y todos conocemos su historia. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo, cuando vi aquel salmo de 31 versículos, me empecé a asustar, y decir: "Señor, ayúdame, porque no sé por dónde entrarle a esto y sacar una lección que bendiga a la gente que me va a escuchar". Y lo primero que hice fue leer o sea, antes de empezar a buscar y a estudiar, empecé a leer una, 2, 3 y 4 veces el salmo. Entonces empieza de manera muy fuerte: "Señor, mátalo, Señor, porque me han hecho, Señor esto, Señor lo otro". Pero automáticamente, a la tercera vez que yo lo leí, me encuentro en el versículo 28. Maldigan ellos, pero bendice tú. Os lo vuelvo a repetir, porque lo tengo en mis notas con mayúscula. Maldigan ellos, pero bendice tú. Y estoy haciendo esfuerzos porque no me salen de las lágrimas, porque aquello me tocó el corazón de tal manera que dije: "Señor, qué maravilla". El hombre empieza clamando venganza, es algo como muy humano, escrito desde un antiguo pacto, hay que entenderlo todo bien y todo eso lo tuve que estudiar después. Pero cuando alguien me está haciendo daño, sin que yo le haya hecho daño ninguno, me quiero quedar con estas palabras y quiero que os queden a vosotros también. Que me maldigan, Señor, que me da igual. Bendíceme tú. Y sabéis que nos dice en algún lado la palabra, que la bendición del Señor es la que enriquece y la única que no añade tristeza con ella. Maldigan ellos, pero bendice tú. Y me podéis preguntar qué tiene que ver esto con la historia del caballo. Pues claro, lo del caballo fue muy gracioso, muy ingenioso. Y ahora voy a cuando nos puede pasar lo del hombre del caballo sin tener nada que ver, una presión a la que el Señor nos somete. Es verdad que puede ser que hayamos pecado en algo y el Señor nos ama como a hijos y nos castiga como a hijos. Esto puede ocurrir, pero en otras ocasiones suceden las cosas porque el Señor lo permite, como dicen Romanos, a los que a Dios aman. Todo ayuda bien, incluso una prueba muy dura. Cada vez que el Señor me aprieta las clavijas muy, muy, muy mucho, no puedo evitar pensar en Job. Todos conocemos la historia de Job y no os podéis imaginar la de cosas que yo he leído a veces, barbaridades acerca de esta historia. Hay cosas que no entendemos ni comprendemos. Sí, conocemos todos la historia, que era un hombre, fiel a Dios, amaba al Señor, cada vez que sus hijos se reunían adoraba, hacía altares por si pecaban, es decir, y todo esto no entendemos cómo ni por qué, porque no podemos, saber cómo Satanás se le ocurre ir a frente al Señor, pero bueno, son cosas que, historias que no vamos a saber, pero que sucedió así. Satanás se presenta delante del Señor y le dice: "¿Qué? ¿Qué me dices? Mira este te adora y te sirve porque, claro, como tú lo bendices tanto". Entonces el Señor, conocéis la historia y lo sé, le dice: "Ponlo a prueba".
recuerda una cosa, yo voy a poner un cerco alrededor de él. Y tú, porque Satanás es el príncipe, pero Dios es el rey. Entonces Dios le dice, le voy a poner un cerco que tú no vas a poder traspasar. Empieza. Y cuando yo te diga que pare, paras. Entonces a Job le empiezan a suceder una serie de desgracias tremendas. Primero pierde todos sus bienes, un hombre adinerado, luego sus hijos, luego, bueno, llega a tal punto que ya es él el que con una enfermedad tipo sarna está rascándose con una teja en los basureros de la ciudad, ¿no? Entonces nunca faltan buenos amigos, que yo no dudo que fueran malos, pero claro, ellos intentaban buscar una razón y una justificación para que lo que le pasa a Job. Hombre, algo habrás hecho, por eso te está pasando esto. Luego me causa, o sea, me sorprende, no, me da tristeza como su propia mujer no lo entiende absolutamente para nada y le dice, llega a decir Job, su aliento fue extraño a mi paladar. Y ella le llega a decir, mira, estoy hasta las narices, maldice a Dios y muérete de una vez. O sea, es que es muy fuerte. Y lo que siempre me ha sorprendido fue que con esta misma mujer, cuando Dios lo restaura, tiene todas las bendiciones. Eso es algo que lo dejo al Señor, porque humanamente no lo puedo entender. Satanás prueba, aplica las cabrejas, Dios le deja y hasta dónde. Y cuando ya Job no puede más, está, y sus amigos son amigos de verdad, ¿eh? No nos equivoquemos, están con él allí intentando comprender, intentando ayudar. Su mujer como que pasa un poco, es tremenda la historia de Job. Y llega un momento que el hombre ya no puede más, está allí en el basurero de la ciudad, rascándose con una teja, una especie de sarna o lo que fuera, no podía más. Y cuando ya no puede más, y es un hombre de Dios como lo era, dice, os estoy leyendo Job 19 en la nueva traducción viviente, dice así Job. Pero en cuanto a mí, y lo dice fuerte, alto y con ganas, sabiendo lo que dice y muriéndose prácticamente. Dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Son frases muy conocidas, la mayoría tal vez lo sepáis en la versión del 60, a menos la gente de mi generación, porque en ella es la que aprendimos la Biblia, pero hay cantidad de versiones hoy que son más bonitas quizás hablando, ¿no? Y fieles a la palabra, como lo que os acabo de leer. En ese momento en el que Job ya no daba para más y se pone de pie con fuerza y dice estas palabras, es cuando Dios dice, métete el rabo entre las piernas y lárgate. ¿Has visto cómo yo tenía razón? Te he dejado hacer esto y esto y esto y esto. Y él salta diciendo lo que acaba de decir. Así que el rabito entre las piernas y te me vas. Es una historia preciosa, fuerte. Es uno de los primeros libros, se dice, escritos en el canon de las escrituras. Y como todos sabemos, el Señor es el momento en el que actúa, Satanás tiene que ir, porque Dios manda. Y como todos sabemos, todo lo que se le ha ido quitado, hombre, nadie pierde la pena por un hijo que se le ha muerto o cosas así, pero el caso es que tiene el 7 veces más y dobla lo que le ha sido quitado. Curiosamente, como os he dicho, pues todo lo que le ocurre con una mujer que le ha dicho cosas tremendas, pero son cosas que dejamos a los cercanos de Dios, ¿no? Y me encanta cuando Job llega a decir,
realmente no te conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y vuelvo a las palabras. Maldigan ellos, pero bendice tú. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Muy brevemente, no quiero ser larga. Hemos comenzado con un relato, vamos a decir, simpático, atrevido, que como era Aleja, el caballo no voló y no sé lo que pasó, yo solo sé quién lo escribió, cómo se titula, y entiendo que esto es para sacar moralejas y esto es lo que yo he querido hacer yendo a las escrituras, ¿de acuerdo? Permitidme que os cite tres frases de John Piper que me parecen súper buenas, ¿vale? La primera dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Si yo soy una persona amargada, he perdido el gozo del Señor, pierdo toda la fuerza, porque el que pierde el gozo pierde la fuerza, el que pierde la fuerza pierde el poder. Por lo tanto, el gozo del Señor no lo podemos perder. Y escribe John Piper, el que Dios se glorifica en nuestro gozo, aún en las pruebas. Otra frase, la mayor alegría que puedes tener es la de vivir una vida que glorifica a Dios. Y queridos, vivir una vida que glorifique a Dios no es fácil. Porque aún los creyentes de verdad, el viejo hombre está ahí jugándonos malas pasadas y a veces metemos la pata. Pero la mayor alegría que yo puedo tener delante de mi Señor es poder vivir una vida que le glorifique. Y luego una frase que tiene mucha amiga y quiero que me la entendáis bien. Son las tres de John Piper. Dice, no tienes que saber muchas cosas sobre la Biblia para ser un buen cristiano. Ahora os lo explico. Pero necesitas conocer más a Dios. Es decir, no está diciendo que no haya que saber la Biblia. La Biblia hay que meditarla, leerla, meterla en las entrañas cada día de nuestra vida. Pero de nada me vale que la sepa de memoria si mi relación con el Señor no es una relación personal, directa, entrañable, Él conmigo y yo con Él. Y de nada me va a valer saber la Biblia de memoria, tendría que saberla, o vamos, conocerla muchísimo y leerla cada día, si mi relación con el Señor es un poquito plof. Y quiero acabar. Hemos empezado con una historia un tanto ficticia, un tanto atrevida. El caballo no sabemos cómo terminó, volar no voló. Hemos pasado por el Salmo 109 y quiero repetir esta frase porque la tengo muy metida en mi corazón. Mm, Cuando nos hacen daño, el corazón pide venganza. O sea, es así. Pero me encantan muchos salmos que ocurre esto. Y los salmistas siempre terminan perdonando y alabando al Señor. Y en este caso me encanta esta frase del versículo 28 del Salmo 109. Maldigan ellos, pero bendice tú. Y cuando alguien me quiere maldecir, por la razón que sea, pero el Señor me bendice, no hay nadie que me pueda hacer daño. ¿Conoces al Señor? Entonces creo que huelga toda explicación. ¿Eres su hijo? ¿Qué te voy a decir? Que te apliques un poquito estas palabras. No conoces al Señor, o tal vez eres una persona que te has apartado de Él por las circunstancias que fuera. Yo he entrevistado muchas veces casos reales y me encanta hacerlo. Cuando alguien me cuenta que se apartó, que volvió, y aquí vamos a la parábola del hijo pródigo, em, se marchó, venía oliendo a prostitutas, algarrobas, pero el padre estaba cada día a la orilla del camino. Y cuando por fin volvió, no le hizo ascos.
Se levantó, lo abrazó, lo besó. Es que casi no le dio tiempo a decir, hazme como nuestros jornaleros, yo no le dio tiempo. Le puso un anillo, cosa que el hermano no comprendía, y lo volvió a meter en su casa. Te has apartado del Señor, vuelve, porque te está esperando con los brazos abiertos. Es un Dios de perdón y por encima de todo de amor. No le conoces. Ven con fe y arrepentimiento a la cruz del Calvario y pídele que te haga su hijo, porque hay algo muy importante que últimamente recalco mucho. Cristo murió por todos, no por unos escogidos. Cristo Jesús murió en la cruz por todos nosotros. En nosotros está abrir la puerta de nuestro corazón o rechazarlo. Depende de ti. Pero yo te puedo garantizar, porque conozco al Señor desde hace muchos años, y es el mejor legado que mis padres me han podido dejar, que cuando me entregué al Señor era una niña. Hasta hoy le sigo. Y a pesar de todas las cosas que han pasado en mi vida, que las ha habido buenas, las ha habido malas, como en todas las vidas, no lo cambiaría por nada del mundo. Porque el que nos amó desde antes de la fundación del mundo y luego tuvo que crear un plan de redención cuando el hombre cayó, cuando Cristo muere en la cruz, muere por todos. Así que si no eres suyo, acércate a Él con fe y con arrepentimiento, porque el Señor promete cogerte y hacerte su hijo. Quiero terminar con un precioso versículo que lo sigo leyendo en la Nueva Versión Internacional. Es un versículo muy conocido y estaba en mi casa. Siempre hubo textos en las paredes. Soy un poco maniática de que todo quede bonito, pero puede quedar bonito y llevar la palabra de Dios. Y procuro tener en cada habitación de mi casa, es algo que aprendí de mis padres, de mi madre en concreto, un texto de la palabra de Dios. Y dice así el Salmo 55:22. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Te lo vuelvo a repetir. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Así que con estas palabras termino. El caballo no creo que volara, creo que esto es algo ficticio. Quédate con estas palabras. Si alguien te maldice y eres un hijo de Dios, que no te puede la sed de venganza. Algo escrito en el antiguo pacto, un salmo, ¿vale? El Señor hoy nos manda perdonar 70 veces 7. Pero me encantan estas palabras. Maldigan ellos, bendice tú. Quédate también con las palabras de Job. Quédate con que Satanás no va a poder contigo si el Señor no lo permite. Tú sé fiel y el Señor te va a bendecir 7 veces más. Y en último lugar, estas frases de Piper creo que son muy buenas, a mí me han encantado, me han hecho muchísimo bien. Tengo una relación personal con el Señor. No importa que me la recites de memoria la Biblia, eso es importante, pero más importante es que nuestra relación con el Señor sea personal, directa, día a día, hora a hora y minuto a minuto. Y termino con este precioso versículo. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Así que seas quien seas y estés donde estés, seas su hijo o no lo seas, si eres su hijo,
que te maldigan otros, porque el Señor te va a bendecir y te va a sacar adelante como sacó a Job. Y si todavía no eres su hijo o te has apartado, vuelve, ven, porque está a la orilla del camino, amándote, esperando por ti, porque nos amó antes de la fundación del mundo y murió por todos. Así que desde estas tierras gallegas, veremos atrás de fondo la ría preciosa de Ares. Un fuerte abrazo en el Señor, que Él os bendiga. Espero haber sido de bendición para todos vosotros. Beatriz Garrido.